Muy buenos días, bienvenidos a este segundo viernes pascual en el que se nos presentará el programa 121 de este día, nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva tercera día del Espíritu Santo, con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Hoy vamos a escuchar cómo la lectura de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo se retiraron del Sanedrín felices por haber padecido ultrajes por el nombre de Jesús. Eso nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 34 al 42. El Salmo 26 nos dice cómo la asamblea expresaba su agradecimiento a Dios y le pedía que sea siempre Él, el Señor, mi luz y mi salvación. Y el Evangelio de Juan, capítulo 6, 1 al 15, nos va a hablar hoy de cómo Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. Hoy viernes, pues hace 15 días fue Viernes Santo y hoy estamos recordando cómo el Señor en este tiempo de la Pascua se aparecía constantemente a sus discípulos en los primeros 40 días. Y como ellos nunca olvidaron que aunque fue tratado como un malhechor y crucificado, como si hubiera cometido el peor de los crímenes, como diría en otro pasaje San Pablo, Dios vio a bien ver a su propio Hijo hecho pecado para borrar todo pecado, toda mancha. Es una palabra muy terrible aplicarla al más puro, justo, santo, al mártir, al modelo del hombre de Dios, Jesucristo, y llamarle pecado, fíjese, lo más bajo. Y con todo, precisamente porque Jesucristo llegó a lo más bajo, levantó de lo más bajo lo que le pertenecía para llevarlo a lo más alto, que es lo que significa todo este tiempo pascual. Escuchemos cómo los apóstoles siguen dando testimonio vivo de que Jesús está vivo. Vamos a oír los Hechos de los Apóstoles 5, 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetuoso por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y les dijo a la asamblea: israelitas, piensen muy bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió a unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con estos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes hacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Respondamos a esta palabra de Dios con el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién voy a temerle? El Señor me protege, ¿quién me hará temblar? Lo único que pido, lo único que busco,
es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Así es, mis hermanas y hermanos, por eso la verdad de los salmos, igual que de los profetas y de la ley de Moisés, se cumple plena y perfectamente en la persona de Jesús y en el movimiento que él originó de sus seguidores del nuevo camino o de la nueva vida. Es decir, no nomás una religión entre tantas, sino una forma de vivir diferente, donde el amor de Dios se hace carnal, se hace personal, donde hace la diferencia la presencia del cristiano en el mundo, porque el Espíritu Santo que movió a Jesús de Nazaret es el mismo Espíritu Santo entregado a los discípulos, es decir, al cuerpo de la iglesia que está animado precisamente, o cuya alma de la iglesia es nada más ni nada menos que el mismo Espíritu Santo, el actor principal de esta tercera etapa del plan redentor de Dios o del plan de salvación que Lucas presenta en sus dos obras de su evangelio, según Lucas, y de los Hechos de los Apóstoles. La primera es la etapa del Padre Celestial, la segunda la etapa del Hijo, y la tercera, que es la que estamos viviendo todos ahora, es la etapa del Espíritu Santo. Pues vamos a escuchar ahora el evangelista Juan, capítulo 6, del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y, después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevarlo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, aquí vemos el contraste de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que en ese momento renuncia a ser proclamado lo que de en verdad y con hechos demuestra ser. Hijo de Reyes, el Hijo de David, el prometido Mesías que vendría a restablecer a la humanidad en esa era mesiánica o paradisaica, en donde no hace falta nada, donde Dios es todo en todos. Y pues sí,
San Pablo después predicará que al final de los tiempos Dios será todo en todos, pero por ahora todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque la gente todavía duda, la gente todavía no tiene suficiente fe en el poder redentor de Jesucristo. Hace ya más de 2000 años que Cristo vino a la tierra. Hace 15 días celebrábamos o recordábamos la muerte de nuestro divino Señor y Salvador, donde fue colgado de la cruz. Y a partir de ese evento nosotros recordamos todo lo que vivió Jesús antes de su muerte y cómo después por 40 días Él seguía apareciéndose, demostrando que seguía vivo. Pero ante todo, a lo largo de la historia del cristianismo, de ya 2 milenios de la fe en Jesucristo, se nos da la presencia viva del resucitado, del crucificado y resucitado a través de la liturgia de la iglesia, cuyo misal romano tenemos aquí a los pies de Jesús. Tenemos la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, y tenemos el catecismo, el compendio del catecismo de la iglesia, y de esta manera tenemos esos 3 elementos esenciales de nuestra fe cristiana católica romana, pues la palabra escrita de Dios, la palabra litúrgica de Dios, y pues también el magisterio de la iglesia, que pertenece de algún modo a la palabra normativa o canónica de Dios, aunque sí distinguimos entre la revelación o la palabra revelada de Dios y lo que después viene a componerse como la doctrina de la iglesia, que en sí no es sinónimo, pero definitivamente es fruto de la palabra revelada, toda la doctrina que la iglesia enseña con la autoridad a ella confiada del depósito de la fe. Entonces, sí distinguimos en la misma palabra de Dios la palabra humana y la palabra divina. Recuerde que otras veces les he predicado que la palabra de Dios tiene 10 cualidades, que no podemos decir que la palabra de Dios sea solamente de Dios. Obviamente es Dios el autor principal de la palabra escrita o revelada de Dios, pero Dios usa el lenguaje humano. Por eso comencemos con hablar de ese primer par de palabras de Dios, o de cualidades de la palabra de Dios, que es humana y divina. Humana por usar el lenguaje humano, divina por ser Dios el autor principal de su propia palabra. Después viene la palabra histórica y palabra eterna. Bueno, no lo voy a decir en el orden que lo he presentado antes, pero es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces tenemos que la palabra de Dios es histórica porque se revela en la historia a través de hombres y mujeres, los hagiógrafos, que viven en medio de sus circunstancias, de su vida personal, según el carácter de cada uno de ellos. Por eso que es palabra histórica. En cada etapa de la historia Dios suscita profetas que hablen en su nombre. Y es palabra eterna porque la palabra que Dios revela es para llevar a los hijos y las hijas de Dios a vivir una vida que los lleve a la eternidad del cielo. Por eso la palabra de Dios, además de ser humana y divina, pues también es eterna y histórica. La palabra de Dios, pues también podemos decir que es una y universal. Es decir, por un lado, la palabra de Dios no puede ser palabra de Dios y de los ángeles y de los seres humanos y de seres alienígenas y cuánta cosa. No, es una sola, porque uno solo es el Señor. Cuando Dios habla, se distingue que es Dios el que manda, el que ordena, por medio de ángeles, de profetas, de las señales, de los diferentes fenómenos naturales. Pero si es de Dios, es una sola palabra, de alguna manera, una sola y misma palabra de Dios, porque Dios es uno. Pero esta misma, que es una sola palabra de Dios, es universal. Es decir, esta misma y sola palabra de Dios se manifiesta en primer lugar a Israel, en segundo lugar a la iglesia, en tercer lugar a los demás pueblos todos de la tierra, a través de varias religiones o tradiciones, en la conciencia de los seres humanos. Dios tiene una palabra que es universal,
que se dirige al sentido común de la razón humana, pero también al sentido de la acogida del corazón del hombre y la mujer, que en su ser llevan esa pasión y ese amor, ese sentido de pertenencia a la familia, a la tradición de sus pueblos. Por eso la palabra de Dios pues es pues universal, ¿verdad? Aplicada a todos. Entonces la palabra de Dios, les he dicho que es humana, es divina, es una y es universal, que también es histórica y es divina. Y también estamos hablando de que la palabra de Dios pues se nos presenta como única y al mismo tiempo como esa palabra que, que aunque sea única, porque no se puede confundir con otras palabras, pero simplemente también es abierta a todos los pueblos de la tierra. Además de universal, es esa palabra de Dios que suscita culturas, que reanima a las personas, que da vida. Entonces es única porque no se le puede confundir con otros tipos de lenguaje. Es Dios quien habla, pero al mismo tiempo se dirige a los hombres y mujeres en su cultura para que allí generen vida. Es Dios que genera vida a través de las varias expresiones culturales. Finalmente, la palabra de Dios es comunitaria y personal. No nomás es lo que a mí me diga la Biblia, y sí, Dios me puede hablar a través de la Biblia en lo personal, pero para checar o para confirmar que de verdad a mí me habla Dios a través de lo que yo entienda de la Escritura, debo llevar esa expresión o ese testimonio para que sea cotejado, para que sea apoyado, para que sea comparado, para que sea evaluado con lo que Dios ha hecho y ha dicho en la comunidad. Por eso no hay ninguno que se considere profeta a sí mismo, porque Dios es quien llama a sus profetas, la vocación de los sacerdotes, pero al mismo tiempo cada sacerdote, cada maestro de la fe, cada catequista, cada padre y madre de familia tienen lo suyo propio, pero eso suyo propio, esa palabra personal de Dios para cada persona, no puede ir en contradicción de la palabra dirigida a toda la comunidad, o que tiene la autoridad y autorización de la interpretación de la iglesia toda o del pueblo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, y que es en la comunidad donde se debe llevar a cabo el discernimiento para saber si de verdad Dios le ha hablado a esa persona o si son puras conjeturas o meros sentimentalismos, pero nada o poco que ver con la verdad entera y completa de Dios. Por eso, pues vamos a hablar no solamente de los 10 adjetivos o cualidades de la palabra de Dios, sino también, les he hablado ya antes de las 7 formas de palabra de Dios, y más adelante les hablaremos de los 12 momentos y tiempos de la palabra de Dios. No se les olviden estos 3 números, el 7, el 10 y el 12. Y todas estas numeraciones o listas tienen que ver con la importancia de la palabra toda de Dios. No nomás de la palabra escrita, sino de la palabra oral. No nomás de la palabra escrita y oral, sino de todas las formas de palabra de Dios, pero que tienen que estar en armonía unas con otras y no unas contra de otras, porque pues Dios no se puede contradecir. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Háganle like a este video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.